Si buscas una atención médica integral de alta calidad científica, no importa tu edad o género, atendete con un médico de familia. Entérate cómo encontrarlo en nuestras redes. Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, www.amedicinafamiliar.com. Muchas gracias. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud para todo Buenos Aires. Es momento de nuestra próxima nota. Estoy en comunicación con el profesor doctor Agustín Schiapponi, quien es médico de planta y docente del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es director de Cochrane Argentina y del Centro Cochrane del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, investigador principal del CONICET, es magíster en Efectividad Clínica de la UBA, doctor en Salud Pública también de la UBA, especialista en Clínica Médica y en Medicina Familiar. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, doctor, un placer escucharlo, realmente y verlo, y la verdad que para mí siempre es un placer hablar de una institución como es la medicina familiar. Siempre digo esto cuando entrevisto a sus colegas y uno tiene que hablar de aquel viejo médico que iba a las casas, en los pueblos, que atendía a toda la familia, porque es una institución el médico de familia, ¿no? Efectivamente, la práctica es vieja, pero en estos, digamos, últimos años ha vuelto con toda la fuerza, pero recobrando ese espíritu, ¿no? De tener la visión, el cuadro general de toda la familia, pero además remozada con toda la evidencia y la mirada más moderna de la medicina, ¿no es cierto? Totalmente, doctor. Y un poco el título que hemos propuesto es hablar justamente de la especialidad del médico de familia, de la medicina familiar, para aquellos pacientes que dicen, bueno, a ver, ¿es especialista? ¿Qué? ¿Y entonces el clínico qué es? Porque a veces se cree que hasta ni el clínico es especialista. No, hay que ir a un especialista. Son cosas que quedan en el aire, hoy menos, por supuesto, pero la verdad es que está bueno conocer, que el paciente conozca cuál es la función de ustedes. Claro, lo principal acá es entender es especialista en qué, ¿no es cierto? Uno puede ser especialista en cómo funciona una célula del hígado, o puede ser especialista en cómo funciona una cavidad del corazón. Lo que nosotros decimos es que somos especialistas en las personas, somos especialistas en las familias. Muchas veces en estos tiempos en donde la medicina se hiperespecializa y uno ve que un traumatólogo se especializa en una parte del cuerpo y dentro de esa parte del cuerpo a su vez en una subespecialidad, y hay tanta tecnología que el paciente muchas veces se siente perdido, se siente desbordado, y los especialistas ven por la mirilla de su especialidad, y está bien que así sea. Pero los especialistas en personas y en familias como nosotros miramos la totalidad. Y yo lo que veo como en la práctica es que esto es enormemente valorado, ¿no? Porque muchas veces necesitan que les traduzcamos otra vez la información que recibió, que lo pongamos en su lugar, que lo ayudemos a pensar, a decidir. Además, una de nuestras visiones es la forma consensuada, digamos, un modelo de atención en la cual las decisiones son compartidas. Hay otros modelos más antiguos, más paternalistas, que podemos decir, donde el médico dice, bueno, usted va a tomar esto, usted se va a operar, usted va a hacer esto. Nosotros en general tenemos una visión muy de toma de decisiones compartidas, donde obviamente no para las cosas obvias, pero las decisiones realmente importantes, donde que van a afectar a lo largo de su vida. Muchas veces los pacientes tienen que, por ejemplo, tomar una medicación para controlar la presión por toda su vida. Claro. Bueno, discutimos, conversamos, los pros y los contras de las alternativas, nos aseguramos de que entiendan. Es decir,
toda esta visión creo que es importantísima y muy valorada por parte de los pacientes. Totalmente. Considerar al paciente como un todo, incluyendo a la familia, porque si va un paciente a ver un médico de familia, no solamente está viendo un paciente con ese órgano, supongamos, o esa afección que duele, que molesta, sino hay que ver un contexto hasta incluso el psicológico, ¿no? Exactamente. Yo lo puedo decir porque he sido especialista en clínica médica, hasta pasé por la terapia intensiva, la medicina crítica, y me quedé para siempre con la medicina familiar. Muchas veces el modelo de causa-efecto de un órgano nos queda corto, no termina de entender. A veces hay dolores distintos, a veces duele el alma, a veces siempre nos preguntamos muchas veces los médicos de familia cuando hay un síntoma, bueno, ¿y por qué ahora? Son tipos de preguntas que nos hacemos nosotros y miramos el contexto, en particular, al conocer la familia nos da una enorme posibilidad de entender lo que le está pasando a una persona en su contexto. Y cuando mencionabas lo psicológico, también hay mucha gente que tiene resistencia a abordar sus problemas psicológicos. Son evidentes por ahí los problemas psicológicos, pero es como que no tolerarían ir a un psicólogo. Y ahí la última trinchera es la del médico de familia, que le puede dar esa contención, ese abordaje, esa mirada para ayudarlo, y que si no la tuviéramos nosotros, probablemente tampoco llegaría a un psicólogo o a un especialista de la salud mental. Doctor Chiappone, digo bien su apellido, ¿no? Sí, Siempre. sí. Bueno, entonces, el médico de familia puede atender al conjunto, al papá, mamá, a los chicos, a los abuelos, al contexto familiar, ¿no es así? Sí, es así, tal cual. Nos dan entrenamiento para atender a los diferentes miembros de la familia, y también para pensar de una manera epidemiológica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Siempre tenemos en cuenta qué es lo más probable, lo más frecuente. En general, los pacientes tienen las enfermedades más comunes y los síntomas más comunes. No vamos desde una larga lista de posibilidades para un índice de un libro, no, según ese pensamiento epidemiológico vamos a abordar según la probabilidad, y también tenemos en cuenta las evidencias disponibles más actuales, pero eso, bueno, eso es el abordaje donde se le da jerarquía a la evidencia, lo pueden o deberían tenerlo todos. Lo que nosotros aportamos adicionalmente es esta mirada general, esta mirada sobre el paciente como un todo. Eso sí nos caracteriza. Y también, bueno, otra cosa que nos caracteriza es que le damos muchísima importancia a la prevención, pero a la prevención justa. Últimamente se ha visto que también existen excesos en la prevención, hacer largas listas y cantidades de estudios, y en estos últimos años se han identificado que el exceso de prevención puede ser perjudicial, y nosotros llamamos a esto prevención cuaternaria, que es el último nivel de prevención, que es prevenir a los pacientes de los excesos de la búsqueda de la medicina. Entonces, acompañamos a los pacientes en la salud sin un encarnizamiento sobre estudios y todo tipo de cosas. Y esto también es muy valorado para los pacientes. Totalmente, doctor, me siento totalmente identificado en el concepto y en el mensaje, porque me hizo acordar una charla con un colega suyo, médico de familia, hace un tiempito atrás, en donde repetía este concepto, porque la exacerbación de estudios que muchas veces el médico puede creer
que es como que se protege frente a una mala praxis o a una sintomatología que no le puede dar el diagnóstico exacto, y la verdad que vivir entre estudios de todo tipo, vivir yendo y viniendo para de acá para allá, es un poco una tranquilidad para nosotros tener este mensaje, ¿no? A veces, sí, dígame, doctor, por favor. No, no, coincido. eh, Uno ve muchas veces que lo que necesita el paciente, más que una cantidad de estudios para calmar la ansiedad o la incertidumbre que no pueden tolerar algunos profesionales, lo que necesita el paciente es que lo acompañemos, que lo Claro, cuidemos, que se sienta cuidado en su salud. Yo tengo pacientes de más de 20 años, han nacido sus hijos, he empezado a tener a muchos de sus hijos también. Eh, la verdad es que eso, para, para el paciente, tener un aliado en la salud es invalorable, lo contiene claro. sus miedos, vienen muchas veces, no necesariamente por una dolencia física, sino otro tipo de situaciones, y nosotros los contenemos, los tranquilizamos, y ese acompañamiento es lo que valoramos mucho todos. Acá me llegan consultas que las voy a tratar de unificar. Entonces dice, ¿qué es el médico de cabecera? Entonces, quizás hay una confusión, ¿no? Porque yo quiero tener mi médico de cabecera, mi médico, que por ahí no es el flebólogo, o no es el neuro, depende, pero digo, todos queremos tener nuestro médico que nos atienda y que nos atienda la familia, ¿no? Claro, la medicina familiar es una especialidad, un enfoque. El médico de cabecera es quien se hace cargo del paciente. En nuestro caso coinciden ambos roles, ¿no es cierto? Somos médicos en familia, especialistas en medicina familiar, y somos médicos de cabecera de los pacientes. Es muy, una de las, de lo que estuvimos hablando, surge que uno de los pilares fundamentales es la longitudinalidad, el seguimiento que podemos hacer de un paciente. Yo calculo que si uno le pregunta a sus oyentes, todos van a querer que tener una cara reconocida, una persona que responda y donde uno diga, es mi médico. Claro, Lo claro. tomo como tal. Ese es el médico de cabecera. Donde te conoce desde hace por ahí varios años, sabe cuáles son las cosas que te caen bien, las cosas que te caen mal, La historia cómo clínica. la historia clínica la tiene en la cabeza, ¿no? Es Pero a decir, ver, doctor, esto que dice a mí me encanta, ¿no? Porque yo voy hasta, yo lo tengo en lo personal, ¿no? Entonces yo voy y me dice, ah, claro, y se fija porque un médico que siempre le digo mi viejito lindo, y él se autorrotula así, ¿no? Porque dice, ah, cierto que vos tiene una memoria impresionante, pero saca sus papelitos tiene ese viejo método bueno, no me acuerdo el nombre, donde están las tarjetitas con cada paciente, sí, ¿no? como un fichero, sí. Exactamente, exactamente. Saca el fichero y dice, claro, vos tenías esto, pero viniste por otra cosa aquella vez. Y empieza a analizar, y me encanta eso, porque no hace falta que yo tenga que empezar de cero a decir toda mi historia y por qué llego a esto. ¿No? Eso está buenísimo. Claro, hay pacientes, por ejemplo, que tienen, son hipocondríacos, ¿no? Que piensan que tienen todas las enfermedades y las más graves enfermedades. Sí, Entonces, esos sí. pacientes que se asustan tanto, si vos les pedís estudios, se asustan más porque vienen con un resultado de que se movió una coma y están muy preocupados. Entonces, a esos pacientes con una palabra, a veces con el humor, con la contención, es suficiente y le bajás un montón de la ansiedad y van a volver, no, no es que se van a curar, pero van a volver y los vas acompañando en el cuidado. Si, no, si es un cuidado que es, digamos, interrumpido, digamos, dividido, separado, es probable que termine mal, que le hagan estudios, a veces invasivos, Ujú. eh, y Y sobre todo los pacientes aparte, que tienen enfermedades psicológicas o de salud claro. mental, a veces son los más vulnerables y los más susceptibles a que les hagan muchísimos estudios. Aparte, doctor, esto de andar deambulando, porque nosotros los pacientes,
vamos y queremos sacar turno, no, porque a ver, tengo acá un dolorcito en el pecho y digo, me voy al cardiólogo. Entonces empezamos a ir por todos los especialistas habidos y por haber, y quizás cada uno tiene una opinión distinta, cada uno me manda a hacer una catarata o una batería de estudios por todos lados, y es una de las ventajas del médico de familia que cuando crea conveniente nos va a derivar. Exactamente, es un sistema de salud debería estar organizado donde hay un primer nivel de atención, que ocupamos ese rol, pueden ocuparlo varias especialidades, pero nosotros nacimos para ese nivel de atención, y vamos a poder resolver 80% o más de las circunstancias. En ese 20% restante está perfecto y necesitamos y valoramos muchísimo el rol del especialista, donde ellos nos van a poder ayudar porque están preparados para los casos más raros, para los casos que no responden a las medidas usuales. Entonces, ese es un verdadero sistema. De esa manera, los especialistas no están sobrecargados viendo cosas que no tienen sentido, que son muy sencillas de resolver, y si no se organiza de esta manera, cuando el paciente realmente lo necesita ir al especialista, tiene que esperar meses a que le den un turno. Cambio organizado de esta manera es mucho más eficiente todo el sistema. Totalmente. Acá un oyente nos dice: es imposible hacer medicina cuando un médico atiende 20 pacientes en una hora. Bueno, es otra de las problemáticas de la medicina actual también, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Cada sistema tiene diferentes posibilidades. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Italiano, tenemos turnos programados cada 20 minutos. Eso nos da la posibilidad, por ejemplo, de lo que decía, de hacer prevención, de hablar de la familia, de el contexto general. Y la verdad que sí, si uno quiere hacer una buena medicina necesita tiempo. Si bien uno lo personaliza, ¿no es cierto? Hay veces que hay pacientes que una consulta puede durar menos tiempo y otras que puede durar más, pero en promedio necesitamos un tiempo apropiado. A veces... Claro. A veces sobre todo el primer paciente. Generalistas de España o del Reino Unido a veces tienen menos tiempo, quizás 10 minutos, 8 minutos. No sabía eso. No sabía. Pero eso puede ir cambiando, ¿no? Bien. Ese tipo de cosas se las estudia la Asociación Argentina de Medicina Familiar y en los congresos evaluamos cómo es el funcionamiento del sistema, etc. Doctor, le agradezco un montón esta charla que tenemos, que me encanta. Y por último, como siempre les pregunto a ustedes, especialistas en medicina familiar, ¿un paciente puede ir a un centro de salud X? O sea, el Hospital Italiano es un gran ejemplo de esto, porque no abundan ustedes, no son tantos. Dice, yo quiero atenderme con un médico de familia, algo que no suele escucharse, ¿no? Puede hacerlo. Bueno, sí, puede hacerlo. La verdad que en los sistemas, no solamente están en sistemas de obras sociales, prepagas, hospitales públicos, hay grandes obras, Ospecom, hay un montón de lugares donde existen los médicos de familia, donde les dan el rol central, donde valoraron la atención primaria. Así que sí, es posible. Y es lo ideal, permítame agregar. Pero lo van a poder encontrar. Y es lo ideal, permítame agregar, bueno, porque pero aparte que yo lo tengo, mi médico de familia, y cuando he tenido oportunidades de llevar, qué sé yo, alguna cuestión de mi hija, y he tenido una atención contenedora, que realmente la recomiendo. Doctor Agustín Chiappone, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y quedo a su disposición para cualquier otro momento. Fortísimo abrazo, fortísimo abrazo. Chau. Bueno, qué linda charla. No es porque esté el doctor aquí con nosotros, que es un destacado profesional, por supuesto, pero cada vez que tengo la oportunidad de charlar con médicos de familia, de la Asociación Argentina, la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, siempre recalo en esto, ¿no? La importancia de poder tener tu médico. Qué cosa más linda que es decir, che, voy a sacar turno con mi médico, ¿no? De acá andar deambulando.
por todos lados, yo tener, o cada uno que no somos médicos, tener la incertidumbre de decir, ¿qué me está pasando acá? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué ahora? Como dijo el doctor, ¿no? ¿Por qué ahora me esté pasando esto? Entonces, son todas cuestiones que el médico que nos conoce, que conoce nuestro espectro familiar, va a tener mejor que nadie esta visión general de nosotros.